Pues muy buenos días a todas, a todes, a todos. Vamos a continuar con la segunda parte de la mesa Luchas por la Vida, Resistencias, Reexistencias, desde Abya Yala a Méfrica Ladina, que, bueno, que nos reúne acá el grupo de trabajo Cuerpos, Territorios y Resistencias, que una de las características que tenemos como GT de Claxo es precisamente apostarle a otras formas, a otros modos de hacer conocimiento. Y en ese sentido, como habrán visto en la primera parte de esta mesa, vamos tejiendo nuestras voces, ¿no? Con voces de movimientos, de pueblos, de luchas, precisamente para que sean los protagonistas quienes desde sus propias experiencias nos puedan contar sus reflexiones, sus teorizaciones, sus conceptualizaciones desde sus luchas y resistencias. Bueno, pues para ya no alargarnos más, hoy vamos a empezar con la primera participación, denominada Geopoéticas de Abya Yala. Y bueno, aquí vamos a contar con la participación de Pablo Uc. Él es investigador social y escritor cercano a la antropología social, la historia y los estudios sobre espacio y poder, cofundador del Observatorio de las Democracias Sur de México y Centroamérica. Ha sido uno de los impulsores de los foros sociales sobre democracias otras realizados anualmente desde 2006 y forma parte del grupo de trabajo Cuerpos, Territorios, Resistencias. Sus intereses de investigación versan sobre geopolítica y geopoética de Abya Yala, territorialidades autonómicas, indígenas originarias y procesos políticos democráticos alternativos en Chiapas y Centroamérica. Entonces, pues vamos a empezar con un breve video y después escucharemos a Pablo. Kabki be nei dai de kwa ya waina gine achumi kortuma kan warbo mai. Pega ya arkat kwa nei be dai de ni apar kwa pa makali bartoni makka kormai. Pera nar soba makka kormai be nei dai de. Be nei be barai brit ku be nei dai de barto. Sapiana gine disla sobe maladi. Disla wisi maladi ber pukwa be nei dai de barto. Kalau tu siapa li wichur macher cantoke o me campi toque aga la soileto puntor can caluye luciaye pewegi doino nigua penei daiteto mormar mama natechun akke bandurmola burba barcaendo barcor non iberto ya la burba mola an marome can burbamo barcor non iberto obir makkalet mu cancelesa de burbamola Muy buenos días, gracias Beto, Pati, un gusto estar aquí en esta mesa, a quienes nos acompañan. Un saludo también a Xochitl Leiva, a Axel Kohler, a Leandro, a Line que está también conectada, a los y las colegas del grupo de trabajo Cúter. Y es un gusto compartir estas variaciones sobre geopoéticas de Abya Yala.
porque nos interesa compartir el por qué nos enunciamos y nos posicionamos desde Abya Yala a América Latina, que ha sido una de las referencias constantes con creciente aparición en los espacios políticos, artísticos, académicos, y entonces llegar a una de las matrices fundamentales de donde bebe el origen de esta noción es uno de los objetivos de esta breve intervención. Tal vez ya nada conoceremos de aquel origen, ni de aquellos desandados pasos, mas hoy nos hemos encontrado. Es mejor no saber cómo llegar. A los manantiales se asiste desde la desorientación. Esto lo comparte en sus versos Mario López Hernández, un poeta guayú, en su poemario Los encuentros en los senderos de Abya Yala, y nos sirve para hablar justamente de esos manantiales profundos de la memoria, en donde reside parte de lo que acabamos de ver, que es un fragmento del trabajo documental de Ana María Tejera, en donde narra las revelaciones de María, una tejedora de molas, que es uno de los textiles depositarios de la memoria profunda de la cultura guna dule, que se encuentra territorialmente situado en uno de los ombligos y epicentros estratégicos fundamentales de nuestro gran continente, entre los territorios de la Gran Selva del Darién y los territorios del Urabá, un territorio transísmico en donde se desconecta la gran carretera panamericana y donde hoy por hoy también la agonía de los múltiples movimientos transmigrantes también, sin embargo, perforan esa historia bioceánica de un territorio que es justamente uno de los espacios de donde bebe esta noción que paulatinamente se ha apropiado un conjunto de pueblos originarios organizados, afrodescendientes, populares, feministas, artísticos, para decir que desde Abya Yala nos posicionamos y trascendemos la idea de americanidad colonial, en la cual los últimos 500 años se ha constituido una serie de imaginarios coloniales y de dominación que hoy por hoy son desafiados. Enseguida escuchamos también la voz de un Saila en la isla de Ustupu, justamente en la comarca de Gunayala, y es allí una de las referencias fundamentales porque son esos cantos los que relatan las historias del Babigala, y Babigala es ese documento memorial, oral, que los Sailas y las autoridades del pueblo Guna Dule utilizan para rememorar el origen del mundo, donde Baba y Nana nos cuentan de dónde vino el origen de la tierra. Y en ese sentido encontramos un doble significado y potencia, dado que es en esa isla también, en la década de los 70, donde Constantino Lima, también conocido como Takir Mamani, un líder aymara catarista de gran potencia radical indianista, se encontró con los líderes Guna Dule y allí le transmitieron la memoria, la voz y significado de Abya Yala. Con la encomienda de llevarlo a los foros internacionales, en 1974, el Consejo Mundial de Pueblos Indígenas admitió la denominación de Abya Yala como sustitución de América en la representación de los foros multilaterales y lo que comenzó como la gran emergencia de la diplomacia indígena originaria en nuestro continente y su interconexión transhemisférica. Ese es un referente central para una de las genealogías de la historia de Abya Yala. La otra, sin duda, proviene de aquello que ha sido desde entonces una posición político, intelectual, ideológica en disputa editorial ecuatoriana Abya Yala, un referente en la producción editorial sobre pueblos indígenas, pero en los últimos años desde la voz intelectual de pueblos indígenas en la publicación de sus propias etnografías, investigaciones, etcétera. Una frase que Takir Mamani ha dejado y que frecuentemente es recordada, cito: llamar con un nombre extraño a nuestras ciudades, pueblos, continentes, equivale a someter nuestra identidad a la voluntad de nuestros invasores y el de sus herederos. Como parte de esta disputa, a lo largo de los últimos 40 años, sin embargo, encontramos un punto fundamental del cual Pati ayer nos refería, ¿no? El ciclo de apertura que significó la gran convocatoria en la década de los 90 de la campaña continental indígena originaria, la campaña continental de resistencia indígena, negra y popular, que abrió un ciclo de resistencia y reemergencia de los pueblos indígenas originarios en capacidad de articulación y alianza.
una geopolítica que configuraba el uso de una diplomacia en los foros internacionales con una potencia intelectual y política organizativa que nos abre un mapa geopolítico de organizaciones historiografía sobre América Latina y la americanidad. Situado en esa potencia descolonizadora, la función tradicional de las lenguas coloniales fue usada como un puente de articulación que también desafía los usos hermenéuticos de la lengua imperial, el castellano, el inglés, el francés. Múltiples textos, encuentros y las famosas cumbres continentales que se originan desde Quito en 1990, abrieron un espacio de convocatoria que en 2003 y 2004, con la segunda gran cumbre continental de pueblos y nacionalidades indígenas, se nombra desde Abya Yala y despliegan y desplazan, digamos, la americanidad como convocatoria y como referente geohistórico desde el cual trazan sus declaraciones y agendas políticas con creciente impacto en las políticas nacionales, desde la autonomía de facto y la rebelión antiestatal o en la incidencia de los sistemas políticos y todo el ciclo de nuevas constituyentes que explican nuestra historia. En ese marco y sabiendo que hay una densidad de esa historia, yo quiero enfocarme, sin embargo, en preguntarnos qué significa Abya Yala en la voz de una sabiduría propiamente gunadule. Entonces pediría si podemos transmitir el siguiente video donde escuchamos la voz de Abadio Green, un líder político, lingüista y gran pedagogo gunadule, quien nos habla desde la sabiduría colectiva heredada por su pueblo. Hay dos versiones de la historia. Una versión es de que pertenece en el momento de la creación de la Madre Tierra. Entre nosotros, la Tierra es madre y la Tierra ha recibido distintos nombres. Cuando está en el vientre de la madre, cuando es su nacimiento, y cuando comienzan a partir, ¿sí?, en los continentes, porque se dice que la Tierra fue única, una masa, ¿no? Pero en el transcurso del tiempo, el agua, por eso es sumamente importante. Nosotros decimos di, ¿no? Di es agua. ¿Sí? Entonces, el di aparece en la creación de la Tierra, porque el agua es lo que hace posible, ¿sí?, el nacimiento de la Tierra. Pero como la Tierra es un ser vivo, entonces el agua es el que posibilita el nacimiento de un ser humano. Entonces lo que podíamos interpretar de la palabra di es como el líquido ambiótico. O sea, si no hubiera primero ese líquido, no nacerían los bebés, no nacerían las bebés. Entonces los creadores, antes que apareciera la Tierra, primero fue agua. Entonces la Tierra nació en el agua. Como nosotros, los seres humanos, nacemos del agua. Eso es lo fundamental ahí, es posible, el agua. Entonces hay un nombre que se llama Olo Itil Dili, es el nombre de la Madre Tierra. Ya, ese es el nombre que va a coger porque es cuando nos interesa. El primer nombre, el segundo nombre, el tercer nombre, es un proceso. Pero yo quiero llegar ahí porque es ahí donde viene la palabra Abya Yala. Cuando está en la madre, en el vientre, tenía un propio nombre. Y en ese aparece el agua, como la creación de un ser. Y el segundo nombre es cuando nace. El tercer nombre es cuando la tierra está compacta, ¿sí? Y el cuarto nombre es esta, que se divide en continentes. Es lo que dice, o lo que quiere decir es lo redondez de la tierra. Ese redondez, lo que indica que la tierra es redonda. Pero también es oro. Y es
algo que es importante, tan importante que si faltara, no habría vida. Es lo que quiere decir. Y mira lo que acá, aquí aparece, mire, es esto. Cuando en la lengua de nosotros, cuando aparecen dos consonantes juntas, es porque hay una elisión de una vocal. Resulta que aquí se desapareció, es la I. Entonces quiere decir esto. Di. ¿Sí? Di es agua. Otra vez agua. ¿Sí? Entonces lo que está diciendo es que si no hubiera agua, no habría vida. Es lo que quiere decir la I. I. ¿Sí? Otra vez, mira, aparece la I. ¿Sí? Li indica un espacio pequeño. Pero ese espacio pequeño, ¿a qué se refiere? Al vientre. Se refiere a la matriz. Estamos hablando de 11 nombres de la madre tierra en el lengua de nosotros. Aquí solamente estamos hablando cómo el agua posibilitó la partición de los continentes. O sea que la tierra nació un ser, o sea, en plenitud. Por eso, o sea, hay veces, no sé si has visto la traducción, aparece plenitud, madurez, ¿no? Entonces, pero aquí lo que implica es que nació pleno, compacta la tierra. Pero lo que los creadores, los dioses, miraron de que no podría ser posible, ¿sí? Sino que si estamos hablando del agua, porque la mayor parte de la tierra es agua, entonces no resistió el agua quedarse compacta, sino que comenzó desde el vientre, desde la raíz de la madre tierra, comenzó a surgir, a brotar el agua, ¿sí? En esa masa, y ese agua es lo que comenzó a partir. ¿Sí? Entonces es lo que entonces dijeron, ahí está la historia, es al partir de la tierra en continente, un continente que es donde estamos nosotros, ahí viene la palabra Abya Yala. Yala se entiende muchos términos, ¿sí? como montaña, pero no como montaña ahí pequeñito, sino la montaña del continente. O sea, si tú miras el continente de América, es puro continente. Todos son montañas y montañas y montañas. Todas las vértebras de la tierra son pura montaña. Es lo que llaman ñala, eso es lo que llaman yala. ¿Sí? Pero mira que aparece, mira aquí son dos consonantes, mira, pegados, no pueden. Entonces tiene la palabra ave, que es sangre. Entonces ya es el orificio, pero es el orificio que está refiriéndose a la madre, porque todos venimos de un orificio. Todos los seres humanos, pero de la madre también. El continente de América tampoco se salvó. Vino desde el orificio, vino desde el vientre, vino desde su madre. ¿Sí? Salió desde el orificio de su madre, de ese continente, ese ser. Pero cuando aparece ese ser en ese orificio, primero, como ocurre en todos los seres, todo nacimiento, primero aparece la sangre. Es lo que llaman como se fluye, lo que llaman, se reventa el fuente, llaman eso, ¿no? Aparece la sangre del agua. ¿Para qué? Para que en este orificio aparezca el continente. Entonces uno lo que podría decir, que quiere decir es el nacimiento del continente de América que estamos llamando hoy, el nacimiento de ese continente, el parto del continente. Eso es la explicación desde este lugar. Los debates sobre Abya Yala como una categoría histórica alternativa a la referencia de América y las variantes de americanidad, incluyendo la de América Latina y el Caribe, han florecido paulatinamente en la medida en que aumentan las reivindicaciones desde múltiples nichos. La búsqueda de los espacios tiempo-otros, las heterotopías posibles subterráneas que desdoblan la representación y la praxis territorial,
los discursos sobre los territorios que habitamos, nos llevan a situarnos desde una Abya Yala que conjuga una búsqueda explicativa de su genealogía histórico-política. Ciertamente la semiología y el análisis visual merece y amerita, digamos, un desdoblamiento profundo para poder explicarlo. Pero hoy solamente quiero referirme a que el contenido estratégico, político y territorial de las geopolíticas de Abya Yala tiene también como una relación de un punteo con las geopoéticas. Y con esto lo que quiero decir es que si bien hay reivindicaciones que acompañan a Abya Yala como Améfrica Ladina, tomado de Lelia González, de quien nos hablará más adelante nuestra compañera Aline, hay también otros referentes que lo acompañan, como nuestra afroamericanidad, ¿no? Que ha sido planteada por Agustín Lao Montes para hablarnos también de un espíritu martiano de complementariedad. En todo caso, parte de esta geopoética tiene que ver con la multiplicidad de lugares de enunciación que reemergen. Desde el norte nos hablan de la isla de la Tortuga, retomada de las grandes cosmovisiones de los iroqueses y algonquinos que recuperan una capacidad de politización como lo demostró el último gran ciclo de resistencia en Standing Rock. Pero también nos hablan de la reaparición de la noción de Tahuantinsuyu, por ejemplo, del Sem Anáhuac, del Pindorama, como lo llaman en tupí guaraní. Hoy por hoy, sin embargo, escapar del lugar antropológico, académico y colonial de una geografía interestatal moderna para escuchar los alaridos y formulaciones desde los territorios otros nos hacen viajar, situarnos desde Gualmapu, como escucharemos más tarde, desde el Mayab Yucalpetén peninsular, desde los Pu y Caracoles del territorio maya zapatista, desde los territorios del Iximuleu, como lo llaman los pueblos mayas desde Guatemala, desde Humaquihue, como escuchamos ayer, quien lo enuncia el pueblo Nasa en su proceso de liberación de la madre tierra, desde Causac Sacha, como lo llama el pueblo quichua desde la Amazonía, en donde Sarayaku es un epicentro para hablar de la selva viva, o Oceti y Sakowin, la gran nación Sioux. Así pues, Abya Yala es un referente posible de un gran espacio vida común. Sus geopoéticas hoy por hoy nos hacen entonces pensar en la potencia de vida, en un principio esperanza, donde nociones fundamentales como Sumaca Usay, Sumaca Maña, Ñandereco, Iquilcuxlejal, Quiquicuxtán, no son solamente enunciaciones retóricas que sufren la apropiación, instrumentación de los poderes estatales, mediáticos y de instituciones de desarrollo, incluyendo las academias. Son hoy por hoy espacios de prefiguración posible. Se refiere a ello como Guaychinel, Lumquinal, Chuno López, ¿cierto? Para hablar de los espacios de prefiguración posible y el espacio epistémico, político, estético y poético de lo posible en el futuro es también un espacio de disputa cuando nos situamos desde los espacios de Abya Yala. Bueno, aquí dejo la participación. Muchas gracias y seguimos la conversa. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente participación, titulada Améfrica Ladina, quilombos y luchas antirracistas. Vamos a escuchar a Aline de Moura Rodríguez. Ella es amefricana del sur, gaucha de Porto Alegre, licenciada en Ciencias Sociales y estudiante de la maestría en Antropología Social de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, miembro de la colectiva Atinuques, Pensamiento de Mujeres Negras, del grupo de trabajo también de este grupo de trabajo Cuerpos, Territorios y Resistencias, y del grupo de estudios en salud de la población negra, Arambe, siempre de la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Fue estudiante huésped en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, Unidad Sureste, en 2019. Y bueno, ella va a tejer su palabra, que vamos a escuchar ahora, junto con la comunidad quilombola, Morada de Paz, territorio de Mae Preta, Brasil. Agoiamujubá, eu peço bênção a ela cheia, Xodabia Yala, Ayaquequeriu, Moefunjá, Ayabacema Coilê, Abaúba Babaquininha, Babalão Melchior, a todas as entidades que guiam e protegem o meu Odu, para que eu encontre cheia de fala, de sabedoria, de persistência e serenidade. Neste tempo e nesta era fui reconhecida como Iaô Ebomi da nação Muzungue, uma liderança da juventude quilombola,
na comunidade quilombola Morada da Paz. O que é uma liderança? Não pense que por eu ser jovem, eu tenho voz ativa com os demais. Se não existe respeito, uma escuta sensível e uma sensibilidade, para mim conseguir me tornar uma liderança da juventude, eu tive que aprender a escutar. Porque escutar o outro é o que nos faz, é o que nos conecta uns aos outros. E eu aprendi muito para me tornar uma liderança com os orixás. E eu não digo isso com figura de linguagem, porque os orixás, no nosso quilombo, eles andam lado a lado. Eles andam com a gente, caminham com a gente, lutam com a gente. Nós aqui na comunidade vivemos a espiritualidade no dia a dia. Mas qual é a nossa religião? Primeiro, que religião ela vem do latim, do verbo religar. Ou seja, religar novamente, reconectar as origens. O propósito da vida é a nossa religião. É nos tornarmos melhores a cada dia. É nos esforçarmos para sermos pessoas íntegras, de boa fé. A comunidade quilombola Morada da Paz tem como princípio salvaguardar, empoderar e preservar a infância e a juventude, desenvolvendo um mecanismo de zelo, de cuidado pelo seu povo. O próprio grupo Semente de Baobá, que é um grupo que faz parte, que são de jovens aqui do território, ele foi composto e foi criado, pôde ter vida a partir das histórias que cada um viveu. Porque nós, no território, a gente tem uma chama de poder potencializar o que tu sabe. Se tu sabe cantar, dançar, poetizar, escrever, tocar, nós vamos trabalhar em cima disso para te aprender a contar a tua história. E no grupo Semente de Baobá, os jovens do território, eles aprenderam a se colocar e a expressar suas emoções na música, na poesia, no canto, na dança. E foi a partir desse grupo que nós tivemos a iniciativa de fortalecer as alianças com comunidades quilombolas, ribeirinhas, indígenas, os povos originários e tradicionais. E dando início, nós temos há mais ou menos uns 10 anos o Ipadê da Juventude, que se estende até o Cailu, que são os encontros onde a gente pode reunir jovens de todos os cantos do Brasil para incentivar e dialogar sobre as lutas nos seus territórios. Poder empoderá-los para que saibam lutar, dialogar e fazer algo pelo seu povo. Nós, aqui na comunidade quilombola Morada da Paz, hoje, localizada no Brasil, no estado do Rio Grande do Sul, no distrito de Triunfo, no interior, em uma cidade de predominância branca alemã, nós nos vemos e nos deparamos com muito racismo, com muito machismo. E nós estamos lutando e persistindo. E com isso, enfrentando aqui no território a triplicação da BR-386, porque não houve uma consulta prévia, livre e de boa fé. Nós não estamos contra a BR, nossa luta é contra o Estado brasileiro, que não se preocupa com os povos originais e tradicionais, passando por cima dos quilombos, aldeias indígenas, não se preocupando com a vida e o bem-estar do seu povo. E como se não bastasse, agora querem implantar um aterro a menos de 8 quilômetros na nossa lateral. A nossa luta, ela é diária, e nós persistimos com passos de formiga. E eu não digo que é sem vontade, porque não acredito que formiga ande sem vontade. É com persistência, esperança e muita determinação. Citando aqui um grande mestre de Djavan, um cantor brasileiro, o que é não ter e ter que dar? Eu, como uma liderança da juventude, uma mulher negra e quilombola, que o meu papel é esperançar. É propagar e semear a esperança nos corações e nas atitudes da juventude. Porque um jovem no mundo de hoje
tem que estar preparado para tirar da mochila algo que possa proteger o seu povo. Porque senão, que pessoa sou eu, se eu não lutar pelo bem, pelo bom e pelo belo, pelo direito de reexistir do meu povo? Nós precisamos nos posicionar. Eu sou da Morã, guardiã da determinação dos territórios de Mãe Preta e uma liderança preta da juventude quilombola, da comunidade quilombola Morada da Paz. Axé. Hola, buenas tardes. Yo soy Aline de Moura Rodríguez. Yo estoy hablando acá de Porto Alegre, Brasil, y soy parte de la colectiva Atinuqué, Pensamiento de Mujeres Negras. Hago parte también en el GT CUTER, el GT Cuerpos, Territorios y Resistencia, y es una felicidad estar hablando con ustedes y poder compartir un poco algunas palabras en diálogo con lo que nos plantea, nos presenta Jay, la lideresa que es de la comunidad quilombola Morada da Paz. Es el intento en estas palabras que voy a agregar es reflexionar acerca de la idea de América Latina, sus presupuestos, dónde sale la idea y cuál es su relación con las luchas antirracistas y quilombolas en el contexto de Brasil, pero también decir que es una red, es una articulación que está más allá de las limitaciones de la nacionalidad. El concepto, la idea de América Latina está desarrollada por investigadores en las áreas de la historia, de la geografía, de las ciencias sociales, anteriormente al trabajo de Lélia González. Pero es importante ubicar que las articulaciones, las redes complejas que ella desarrolla, nos hacen ubicar cuáles los contextos de construcción del mismo continente América Latina y cuáles los presupuestos también para que esta construcción envasada en una idea de latinidad europea sea reflejada en la forma con que nosotros, las personas nacidas en estos territorios, nos autonombremos. Es importante comentar que la categoría político-cultural de americanidad, el artículo mismo escrito por Lélia González, es de 1988, pero viene de una articulación con trabajos desarrollados por ella en diálogo con investigadores, investigadoras de perspectiva panafricanista, de las negritudes, y también en un abordaje que nos lleva a comprender y conocer referentes también en el continente africano, es decir, todo el pensamiento desarrollado en las bases de la africanidad y también de toda la trayectoria intelectual y política de Lélia está ubicada y relacionada con el posicionamiento afrocentrado, en el sentido de que es pensar incluso es desde Lélia pensar cómo las mismas palabras, las formas con que se escriben estas historias están cargadas de testigos de lo que se quiere olvidar o de lo que se quiere ocultar. En este sentido, pensar como hace ella a decirnos que la idea de América Latina, en su misma palabra, nos lleva a reconocer usos y formas de adscripción de la lingüística que nos llevan a pensar que la sustitución del de al lugar del T
y latina, también nos lleva a reconocer cómo estas mismas utilizaciones escritas están involucradas en procesos de supuesta europeidad, supuesta homogeneidad europea en la historia ancestral del territorio. Las palabras del portugués brasileño, por ejemplo, cargan la fuerza de la presencia y de la presencia viva de la africanidad que se quiere ocultar adentro de la construcción histórico-política del país. O sea, más allá de la limitación de una historia contada desde los procesos de esclavización, es decir, que el apagamiento que se hace de lo que está explícito en nuestro cotidiano, como las formas y las posibilidades que tenemos de diálogo, por ejemplo, las palabras que tenemos en nuestros idiomas latinoamericanos también expresan lo que se quiere ocultar. En verdad, esa es una de las cosas más importantes que están adentro de la categoría político-cultural de americanidad. Otro punto es expandir la idea de América y de expandir la idea de quiénes somos nosotros adentro de este espacio, a pensar desde el problema, de la problemática, de la definición de las personas africanas en diáspora. ¿Cómo decirnos Afro-American solamente en el territorio, por ejemplo, de Estados Unidos, como es una definición limitada, ¿no? Es decir, el pensar más allá de las limitaciones que estas nacionalidades que ya no son parte de nuestra historia, ya no son parte de nosotros, es decir, son nacionalidades construidas con bases en el apagamiento de nosotros, con la expectativa, sea por las políticas de blanqueamiento, sea por el exterminio directo también, que están involucrados las dos cosas, no son estrategias involucradas, es que no estuviéramos, pero estamos vivos porque somos testigos vivos las personas negras en diáspora, somos testigos vivos de lo que se quiere ocultar, pero también las presencias que están en nuestras construcciones culturales, que ultrapasan los procesos, traspasan los procesos de limitación de fronteras nacionales. Lelia, al proponer que pensemos en África, nos hace pensar que nos lleva a reconocer la existencia transcontinental, la existencia compartida de esta presencia africana, es decir, conecta el territorio que es desterritorializado de nuestra existencia común entre procesos de construcción de vida, mismo frente a las estrategias de colonización y apagamiento. Y para esto, una de las expresiones importantes que nos trae es reconocer los espacios de construcción, los estados autónomos adentro de la misma diáspora, los que vinieron antes, no solamente a esta tierra, sino que ya existieron aquí para más de la presencia por los procesos de esclavización. Améfrica es pensar un territorio donde la africanidad no está ocultada, no está silenciada, no está puesta como algo solamente folclorizado, solamente involucrado en las expresiones de la presencia negra. No es solamente una cuestión de representatividad, de representación, es pensar profundamente lo tanto que hay de africanidad dentro de las construcciones mismas de nuestras existencias, de todos nosotros en Latinoamérica, en este espacio que sí está hecho por encuentros, como nos quieren hacer pensar desde la idea de democracia racial, pero no en este sentido
de una fiesta de la superación del problema de la heterogeneidad étnico-racial, como si está adentro de la misma idea de democracia racial. Es decir, América, el concepto de americanidad en su compleja articulación entre interdisciplinaria y también se puede ser casi en diálogo también de pensar como hay pluripensamientos, ¿no? Nos lleva a reconocer las coexistencias. Un punto muy importante para cerrar es comentarles acerca también de que aunque Lelia haya desarrollado estas relaciones, haya desarrollado la investigación desde de una mirada más profundizada a los intérpretes de Brasil, es importante comentar, y ella deja esto muy explícito en sus trabajos, no se trata de una visión limitada al contexto brasileño. El contexto brasileño es donde profundiza, porque es donde vive, y es desde esta experiencia diaspórica que sus procesos de construcción política, cultural, social se desarrollan, pero está en constante y activo diálogo con intelectuales, investigadores y filósofos, historiadores, geógrafos en el continente africano y también en las otras ubicaciones de la diáspora africana en América Latina. Entonces, Lelia tiene una trayectoria que nos lleva a pensar la diáspora viva, la diáspora negra activa y presente, mismo frente a los espacios y mismo frente a las estrategias de genocidio, de epistemicidio, las estrategias de ocultarnos como cosas distantes y alejadas en el pasado, y que este pensamiento de alejarnos de la existencia, alejarnos de todos los espacios donde estamos, está involucrado con la misma violencia que se vive como cuerpo territorio negro en América Latina. Entonces, es muy importante que nosotros todos, como investigadores, trabajadores, estudiantes, activistas por la vida, en movimientos que sean posicionados en contra del genocidio, que nos profundicemos y que podamos ampliar la relación y el reconocimiento a la obra de Lelia González. Es importante reconocer trabajos de investigadores que hacen esto hace mucho, como la profesora Flavia Rios, el profesor Alex Hatz, Kabengele Munanga, profesora Vera Rodríguez. Hay muchísimos investigadores brasileños, afro-brasileños, africanos en diáspora, que en sus heterogeneidades de pensamiento, en su reconocimiento de la importancia, están involucrados en ampliar y difundir la posibilidad de conocer América. Bueno, pues ya escuchamos tanto la palabra de Jay como de Aline. Aline se encuentra conectada por si al final alguien tuviera alguna pregunta, algún comentario o algo. Ella nos está acompañando virtualmente. Bueno, y pues vamos a pasar a la siguiente participación, que es la lucha por la restauración de la territorialidad mapuche. Nos acompaña Patricia Viera Bravo, doctora en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México,
Actualmente es investigadora postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, miembro del grupo de trabajo Cuerpos, Territorios y Resistencias de Claxo. Sus principales líneas de investigación son conflictos territoriales, alternativas económicas y procesos autonómicos en pueblos indígenas de América Latina, particularmente mapuche en Chile y mayas en Chiapas, México. Y bueno, nos va a acompañar primero con un video de Juan Pichún Coyonao. Él es el onco de la comunidad de Temulemu, es decir, su máxima autoridad política. Desde la década de los 90 ha participado activamente en la defensa del territorio ancestral de su comunidad, ubicada en Culumapú, territorio ancestral de Hualmapú, que queda en la parte apropiada por el Estado chileno. Actualmente, además, es vocero de la organización mapuche, coordinadora Arauco Mayeco, más conocida como CAM, donde apoya diversos procesos de recuperación productiva de comunidades mapuche, que comunidades mapuches realizan a tierras ocupadas por empresas forestales. Y bueno, vamos a empezar primero con el video y luego le damos la voz a Patricia. Marbai Compuche, Marbai Pulamen, Pu Peñi, Marbai Pu Chaqueche. Vaya un caluroso saludo para cada uno de ustedes. Mi nombre es Juan Pichún, soy lonco de la comunidad de Temulemo, pero también soy militante de la coordinadora Arauco Mayeco, conocido como CAM. Bueno, hoy día estamos acá en un predio donde hemos hecho las transformaciones desde forestal a tener este espacio libre de la contaminación y del monocultivo de pino y eucalipto. Hoy día podemos desarrollar otro tipo de actividad, como por ejemplo volver a sembrar nuestra tierra para garantizar la alimentación de cada uno de nosotros y de nuestra familia. Pero también hoy día luchamos porque nuestra tierra, nuestro territorio, nuestro Wincún, nuestro espacio estén libres de esta especie que han venido a matar, han venido a asesinar nuestros espacios. Hoy día, por ejemplo, muchas de las comunidades estamos sin agua. Hoy día muchas de las comunidades han perdido lo que es la medicina natural. Nuestras laguantuchefes, nuestras machis sacan su laguana en los espacios, en los humedales, en las montañas, y que hoy día muchas de eso ya no existen. Y eso es lo que vamos transformando con nuestra lucha, disputándole los territorios a cada uno de las forestales que están saqueando, que están invadiendo, que están matando a nuestros Guaymapos. Por eso nosotros hemos desarrollado esta lucha con tanta fuerza, pero también esto tiene que ver con el ejercicio que nosotros nos planteamos dentro de los espacios territoriales que vamos disputándole a las forestales, pero también disputándole al latifundio. Dos grandes, digamos, influyentes en la política del país. ¿Por qué las empresas forestales? Porque también ellos en el territorio son los fieles representantes del capitalismo, ¿ya? Y nosotros, el capitalismo nos ha venido retrocediendo, oprimiendo y restringiendo nuestras normativas y nuestra feyentú, nuestra creencia como mapuche. Toda vez que ellos no tienen ningún valor espiritual, ni religioso, ni cultural, de aquellos espacios que eran de uso propio de nuestra cultura mapuche, donde realizamos nuestra propia actividad espiritual, ¿ya? Pero además ellos han sido los responsables también de
influir en las políticas, en el desarrollo de la política del país, y quienes ellos han mandatado, todos los gobiernos, sea de derecha o de izquierda, son grandes influyentes, son los que ponen grandes cantidades de recursos para coartar a los políticos y de esa forma a ellos garantizarles seguridad policial, pero también seguridad política. Y seguir destruyendo el Guaymapo. Y la otra línea tiene que ver con el gran latifundio, que fueron los responsables también del despojo de nuestra gente, el despojo de nuestras comunidades, el acorralamiento, la marginación, y ellos también son los responsables porque ellos robaron, de acuerdo, poniendo de por medio sus leyes, sus normas, porque ellos crearon sus normas, sus leyes, de acuerdo a su medida. Entonces, jamás se han considerado las opiniones, la normativa o nuestros propios principios que estén instalados o que sean parte del gobierno o de la forma de gobernar. Con la creación del Estado chileno nos fueron destruyendo, nos fueron despojando tanto del territorio, pero también de nuestra idea, de nuestro kimun, de nuestro raquetuam, de nuestros pensamientos, a través de distintas formas, digamos, a través de distintas influencias que ha generado el Estado en las comunidades mapuche. Por lo tanto, eso así, ahí viene nuestra lucha y seguimos luchando contra estos grandes poderosos que le hemos declarado la guerra, sobre todo a las forestales, pero también el latifundio. No vamos a descansar hasta expulsarlo de nuestro territorio. Hemos desarrollado la conciencia de que nuestra gente también tiene que transformar estos territorios de forestal a territorios para desarrollar los cultivos propios, para garantizar la alimentación de nuestra familia, de nuestras comunidades. Eso es lo que al final es lo que nos va a permitir vivir tranquilo, digamos, sin necesidad y sin pasar hambre. Pero también tiene que ver con la transformación de los espacios donde estuvieron las forestales, donde podamos volver a reconstruir nuestros pensamientos, nuestros falletunos, en esos espacios también, volver a respetar los menocos, donde hoy día están yendo de pino de eucalipto y donde desaparecieron nuestros lagüen. Hoy día hay experiencias donde se han expulsado a los forestales, vuelven a brotar las aguas y al haber agua vuelven a brotar también los lagüen, que son tan necesarios para nuestras machis, que son tan necesarios para nuestra laguantuchefe y toda la gente que tiene ese conocimiento sobre las hierbas medicinales que son propias de la filosofía y del kimón mapuche. Pero también hay espacios que eran propios, los huincules, que eran espacios que eran usados para cuando había mucha lluvia, la gente iba a hacer su ceremonia ahí, y eso es lo que estamos reconstruyendo también. Invitamos a la gente de las comunidades a construir su casa, a volver a ser vida mapuche, a tener animales, a tener su pollo, a tener ese pensamiento mapuche, a volver a creer en la tierra, a volver a pegarse a la tierra. Y eso son los cambios y las transformaciones que nosotros vamos impulsando en las distintas comunidades que hemos venido desarrollando también este tipo de idea, que es la idea propia de la autonomía y el ejercicio territorial que hemos venido apoyando a distintas comunidades acá en la zona, aquí en el Guaymapo. Pero ahí también nos encontramos que hoy día las grandes empresas forestales están contratando mapuche con el fin de que ellos hagan el ejercicio de contratista forestal y que ellos sean los que exploten los pinos eucaliptos, y que ellos también le dan garantía para que ellos puedan armarse e ir en contra de aquellas
aquella organización o de aquellos movimientos que están planteando que la tierra tiene que pasar a manos de las comunidades, y hoy día estas empresas coartan a Mapuche, coartan a dirigentes, inclusive a dirigentes connotados de la zona, que lo único que han hecho es darle la mano, generar alianzas con las grandes empresas forestales y dejando de lado, digamos, a sus comunidades que están pidiendo que se les devuelva esos territorios. Así que es una tarea larga, es una tarea bien titánica, pero que nosotros vamos día a día reconstruyendo el pueblo nación mapuche a través de distintas formas, de la siembra, de los ñatunes, de los chagunes, de los palines, de los yeyipunes, comenzar a sacar esos pinos de eucalipto de esos espacios donde nuestra gente también pueda poder sembrar su semilla, pueda volver para garantizar, como le decía, su alimentación en el futuro para nuestros jóvenes y para nuestra generación, nuestra futura generación. Eso queríamos compartir con ustedes también, Upeñi, este chagún, como le llamamos nosotros, esta conversación desde acá del Guaymapu, del Lonco Juan Pichún, desde la comunidad de Temule. Ahora sí, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la presencia aquí de ustedes, de las personas que están también desde las redes. Bueno, yo lo que voy a hacer, a partir de la explicación que hace el Lonco Juan Pichún de Temulemu, y la explicación de cómo están llevando los procesos de recuperación de territorios y el apoyo que están dando a otras comunidades también en recuperación a partir de la militancia actual en la Coordinadora Arauco Mayeco, yo solamente lo que voy a hacer es agregar algunos datos, alguna información que yo creo que les pueda ayudar a comprender mejor este proceso. Y para eso me voy a enfocar, voy a tratar de organizar en torno a los mismos ejes que trata el Lonco, que son 3 momentos que son esenciales para poder comprender esta lucha. En primer lugar, el despojo territorial, que es el origen del conflicto, del mal llamado conflicto mapuche, porque en realidad es conflicto entre el Estado de Chile con empresas forestales y el pueblo mapuche, y que este despojo es el gatillador de la gran transgresión del orden correcto de las relaciones que conforman el territorio. En segundo lugar, la lucha de resistencia frente a este despojo, que es una amenaza a la vida y a la forma de vida mapuche. Y en tercer lugar, el horizonte como un propósito, como un proyecto político que se está construyendo y al cual se están orientando las prácticas, las acciones y los propósitos de esta resistencia. En primer lugar, gracias. Voy a hacer una pequeña explicación que suelo hacer siempre para que se pueda entender un poco el alcance de este despojo territorial histórico, que es el que siempre se tiene en cuenta para dentro de la memoria del pueblo mapuche, y es lo que se está reivindicando actualmente. Y está relacionado con justamente lo que ya se ha estado hablando en las otras ponencias, de esta reivindicación de una comprensión de totalidad territorial, que en el caso del pueblo mapuche se está reivindicando el Gualmapu como territorio completo, el cual significa así, es como una totalidad circular, y Gualmapu sería el territorio completo que abarca desde el Océano Atlántico hasta el Océano Pacífico, toda esa franja, lo que actualmente es Argentina y Chile. En el lado chileno está Gulumapu, que antes de la llegada de las empresas de conquista española, eran alrededor de 30 millones de hectáreas. Luego de que comenzara esto, la guerra de Arauco, que se da desde mediados del siglo XVI y siglo XVII, se tienen que replegar al sur del río Biobío, que se consolida durante 3 siglos como la frontera. En el río Biobío la frontera se conoció después, incluso a todo el territorio, un concepto más permeable. Y durante esos 3 siglos se mantuvo una relativa estabilidad
en función a una serie de acuerdos, de tratados que se hicieron, que se llamaban parlamentos, que de los más importantes se hicieron 28 parlamentos desde el primero, en 1640, y lo que hoy se está reivindicando como una comprobación de la capacidad política y de la voluntad de diálogo del pueblo mapuche, incluso en estas instancias tan amplias como haber llegado a acuerdos con la corona española y después con el Estado de Chile en Tapigüe en 1825. Luego de esto, se realiza la apropiación del territorio. Primero, una apropiación simbólica a partir de una ley, que es lo que mencionaba Juan Pichún, cómo se llegó con normas propias distintas al territorio, se llegó a apropiar ese territorio. En primer lugar, se hizo una ley en 1852 en que se crea la provincia de Arauco. Y de 10 años después se hace la apropiación con una invasión militar en la mal llamada pacificación de la Araucanía, una campaña militar que duró 20 años y que, bueno, de carácter genocida, se apropia del 95% del territorio de estas 10 millones de hectáreas que iban quedando después al sur del Biobío. Y después empieza todo un proceso de erradicación en que se repliega a la población que sobrevive, la población mapuche, a pequeñas reducciones, se les entrega títulos de merced y bueno, ahí también quedan muchas comunidades fuera de esa erradicación y ya otra dimensión también del despojo. Y eso ya después se comienza, después en 1927-1930, la división de las comunidades, lo que permite y facilita que se puedan dar arrendamientos de 99 años, de formas fraudulentas, corridas de cerco, todo para conformar los grandes latifundios. Esta división paró brevemente, hay un pequeño paréntesis durante la Unidad Popular, en la reforma agraria, pero vuelve a retomarse durante la dictadura cívico-militar, con una contrarreforma, con una mayor división de comunidades, todo para poder beneficiar al sector forestal, que es el que se comienza a llevar a cabo la actividad forestal en el territorio de Gualmapu, de Gulumapu, que es la parte del territorio ancestral mapuche, con subsidios directos a la producción, con entrega de tierras casi gratuitas a grandes grupos económicos que se empiezan a consolidar en ese tiempo, como principalmente el Grupo Mate, con la Forestal Mininco y el Grupo Angelini con Forestal Arauco, principalmente. Ahí, como pueden ver, esto continuó después del regreso de la democracia, un crecimiento exponencial de estas plantaciones, de estas extensiones para exportación, porque así se reconfiguró el territorio nacional en función a la capacidad de poder exportar recursos naturales, y ahí se regionalizó el territorio en función de ese modelo primario exportador que se pudo instalar a partir de las reformas estructurales del neoliberalismo. En el caso de la región de la Araucanía, bueno, ahí se puede, esto es para ver más o menos el alcance, las dimensiones del impacto que tuvo en las comunidades mapuche por la colindancia entre las empresas forestales y de estas comunidades. Hubo malas prácticas desde un principio, desde mediados de los años 70, de la implantación de este modelo, con prácticas tales como tala rasa, fumigación de agrotóxicos que hoy en día están prohibidos, la desecación de las fuentes de agua, además de cortar todo lo que son las redes de producción comunitarias, como mingacos, apoyo mutuo, y bueno, también eliminaron varias de las fuentes laborales como temporeros agrícolas que solían tener las personas de las comunidades, que tenían pequeños ingresos. Entonces voy al caso de Temulemo, como para ir ilustrando todo este proceso a partir de este caso. Voy a tener que apurar. En la erradicación, justamente se les dejó en 1884 este título de merced, Temulemu, con solamente 920 hectáreas para 131 personas, mientras se le dieron 5.000 hectáreas a 2 colonos, que se conformaron 2 grandes fundos, Santa Rosa de Colpi y Nancahue, para solamente 2 personas.
Bueno, y en Santa Rosa de Colpi, después en los años 70 se le pasó a Forestal Mininco y empezaron ellos a explotar con eucaliptus y con pinos ese territorio. Aquí se puede ver un poco después de las recuperaciones productivas, está una foto satelital para que se pueda apreciar un poco la erosión del suelo, el nivel de erosión. Y bueno, realmente esa tierra ha costado mucho recuperar, todavía no se recupera un nivel productivo para lograr un nivel de sobrevivencia. Y esto mismo obliga, como ayer comentábamos, este tema de la lógica de la desesperación, que lleva a las comunidades a plantearse ya formas más radicales de lucha porque realmente estaban viendo amenazada su forma de vida. Comienzan a realizarse las recuperaciones, primero las simbólicas en el año 92, en el marco de todo este proceso de ciclo reivindicativo de los pueblos. Y luego ya en el año 97 comienzan las recuperaciones productivas, que consisten en ingresar en un predio, tomar ese terreno, talar los árboles para beneficio de las comunidades y después plantar cultivos que pudieran servir para alimentar a la comunidad. Esto obviamente con una fuerte represión, militarización de la zona que dura hasta el día de hoy, que fue la respuesta del gobierno como garantes de que la producción de las forestales pudiera llevarse a cabo y llegar hasta los puertos. El tercer momento ya que tiene que ver con el horizonte de los proyectos que están planteando hoy y que están llevando a cabo parte, bueno, primero es recuperar la tierra como base material, donde poder restaurar la forma de vida. Esto implica restaurar los espacios comunitarios, los espacios de significancia cultural, como los menocos que son los humedales, también algunos lugares de cultivo colectivo, el rehue, que es el espacio, el centro ceremonial, a donde se articulan todas las comunidades y se consolidan las alianzas. Se están recuperando también, bueno, principios de vida del Mapuche Moñén, asociadas a prácticas productivas, tales como el Mingaco, el Tafkintu, que están asociados al Keyugún, que es el principio de reciprocidad, que hace que se distribuyan más equitativos, que haya también una reciprocidad con el territorio de una forma que sea realmente sustentable, cualquier toma de recursos desde los recursos naturales, desde el Litrofil Muñén. También se están recuperando las prácticas ceremoniales que están asociadas, realmente no hay una fragmentación, no hay un espacio exclusivo para lo ceremonial y para lo productivo, están totalmente unidos. Los yeyipún, por ejemplo, son muy comunes, son las rogativas que se hacen, van asociadas incluso a todas las prácticas, antes de un mingaco, antes de un trafkintu, suele hacerse también un yeyipún, en el que también se piden estos permisos a los guardianes de los espacios, a los ñen. Y bueno, ahí está una de las zonificaciones que se hicieron justamente en Temulemu. Después de recuperar el Fundo Santa Rosa de Colpi, se recuperó la propiedad a finales del año 2011, que puso un precedente importante jurídico porque fue la primera vez que se recuperaban tierras ancestrales fuera de lo que son los títulos de merced, que son como los reconocidos por el Estado. Entonces ahí se consideraron en esa zonificación todos estos espacios comunes, Yiyatúe y los espacios también de producción colectiva. Bueno, eso lo demás para las preguntas. Gracias, estoy en el tiempo. Gracias, Pati. Sí, estuvo bien. Bien, pues vamos a pasar a la última participación. Yo creo que ya vamos viendo varios cruces que se pueden enriquecer en los comentarios, en las preguntas. Bueno, esta cuarta participación, despojos y resistencias en la Amazonía ecuatoriana y peruana, a cargo de Leandro Bonesini de Almeida. Él es doctor por el posgrado en Ciencias Sociales en Desarrollo, Agricultura y Sociedad de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro, maestro en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México en 2015 y licenciado en Ciencias Sociales por la Universidad Federal de Río de Janeiro, especialista en Epistemologías del Sur en Claxo de 2019 y actualmente es investigador, comunicador y educador en terrenos campesinos e indígenas, conflictos sociales y ambientales en los Andes y Amazonías. Bueno, él originalmente iba a tejer su palabra con el Consejo de Gobierno del Pueblo Suar Arutam,
Desafortunadamente no nos pudieron enviar el video porque están precisamente ahora en su Asamblea General y donde la realizan pues no hay acceso al internet y a las redes, entonces bueno, se complicó bastante y bueno, pues ya no se pudo, así que vamos a contar únicamente pues con la palabra de nuestro compañero Leandro. Entonces vamos a ver el video. Pude aprender en los territorios de la nación One Piece que su sistema de gobierno territorial contribuye a los desafíos puestos en las crisis planetarias, sean sociales, políticas, económicas y ecológicas, desde sus prácticas y conocimientos en convivencia con los bosques, por el profundo conocimiento de las dinámicas relacionales del conjunto de seres que componen los territorios ancestrales. Los territorios Awajún y One Piece, que están ubicados en las regiones de Cajamarca, San Martín, Amazonas y Loreto, al norte del Perú, cuentan con una población de más o menos 17.000 One Piece y 55.000 awajunes. La nación One Piece está ubicada en los bosques al oriente de los Andes, en las cordilleras amazónicas al noroeste del Perú, especialmente la cordillera del Cóndor, de Cumpanam, de Tuntanaim y del Campanquis. Los One Piece y Awajún hacen parte, así como los Achuar al este y los Chuar al norte, en Ecuador, de la familia lingüística conocida como jíbaro. Estas sociedades resistieron a diferentes procesos de colonización. En el caso One Piece y Awajún se destacan los conflictos precoloniales con el reino Mochica y el imperio Inca al norte de los Andes peruanos. Posteriormente, durante la colonización del Imperio Español, como en la Gran Rebelión Jíbara, que ocurrió en 1599, tal resistencia se transforma en el tiempo y se dio en diferentes conflictos contra agentes externos, pero también en batallas y guerras interétnicas, hasta que en mediados del siglo XX se descubren yacimientos de petróleo importantes en la Amazonía, lo que lleva a Perú y Ecuador a rápidamente territorializar nuevas industrias petroleras en la Amazonía. Este proceso fue acompañado en los años 60 y 70 de una ofensiva de Estado, así como ocurrió en Brasil, para la colonización de estos territorios. La agresividad neoliberal reascendió conflictos de frontera entre Perú y Ecuador. Los nuevos conflictos armados se dieron en las batallas del Falso Paquilla en 1981 y en la Guerra del Cenepa en 1995, durante el gobierno Fujimori. En estas guerras, la participación de la población Shuar, Awajún y One Piece se dio, en algunos casos, en los batallones de infantería de selva, después de inúmeros casos de abusos y violencia realizados por las Fuerzas Armadas republicanas, como en el caso de la ejecución del líder insurgente One Piece llamado Shariam. Tales conflictos de frontera sirvieron como motivo para nuevos proyectos de integración de la economía mundial en esos territorios. Tras la guerra del Cenepa, que se dio entre enero y marzo de 95, los acuerdos de paz ratificados en 98 incluyeron a la constitución de un parque nacional en la cordillera del Cóndor, que es territorio ancestral Awajún y One Piece, y también de acceso Shuar en Ecuador, una de las áreas de mayor biodiversidad del planeta. Y en 2004, de forma unilateral, esta zona es parcialmente, casi mitad de este parque es concesionado a una minera, la minera Afrodita, afectando territorios Awajún, One Piece y Shuar. Estos acuerdos resultaron también en la elaboración de los planes binacionales entre Perú y Ecuador, con una serie de proyectos de integración, entre ellos una carretera, el eje vial 5, sobre el territorio One Piece. Es un contexto de mercantilización de territorios indígenas, de liberalización de las economías latinoamericanas, de reformas jurídicas o reformas estructurales que garantizaran la seguridad jurídica para las inversiones extranjeras directas y la reproducción de capitales internacionales y nacionales. En el caso de Perú, las negociaciones con Estados Unidos resultaron en la promulgación de decretos legislativos que mudaban el ordenamiento jurídico constitucional sobre las tierras indígenas.
La reacción indígena llevó a manifestaciones y finalmente eventos conocidos como el Baguazo durante el gobierno de Alan García. El Estado, en el año 2006, aprobó también el lote petrolero 116, que se sobrepone a la cordillera Tumtanaim, territorio ancestral Awajún y Wampis, anteriormente afectados por el paso del oleoducto norperuano construido a partir de los años 70. También el lote 64, todavía en disputa, fuera concesionado sin consulta o consentimiento. En todos los procesos de resistencia de largas duraciones, los pueblos indígenas se apropian de tecnologías jurídicas y de comunicación de las sociedades ajenas. Por eso decía, hay que crear nuestros propios medios de tecnología para seguir avanzando en la defensa de nuestros territorios. Nación Wampis es el representante máximo de TICA latinoamericana, territorios indígenas y áreas conservadas por comunidades locales. Los sistemas de conocimientos y prácticas de territorialización de las naciones originarias dibujan nuevos horizontes de realización y de creación institucional. La autonomía es la realización de la voluntad y de la potencia de una sociedad que elige conscientemente gobernarse. Fueron tres las principales estrategias para formación de los territorios integrales indígenas en el Perú. La primera estrategia fue la formalización y titulación de comunidades nativas a partir de la Ley de Comunidades Nativas de 1974, lo que llevó a la fundación de escuelas como eje de concentración de la población tradicionalmente dispersa, además de la alfabetización serial y la formación de las primeras organizaciones indígenas reconocidas por el Estado. La segunda estrategia es asociar a las comunidades nativas a áreas naturales protegidas y de conservación. La tercera estrategia se trata de la iniciativa de autodemarcación y la zonificación autónoma de territorios integrales. En 96, los pueblos Awajún, Wampis, Achuar, Chaui, Chapra, Candosi, Cucama, Cucamira, Xihuilo y Quechua del río Pastaza deciden recuperar y defender sus territorios ancestrales a través de la autodemarcación de cada una de estas naciones originarias. Esta coalición, respetando la autonomía relativa de cada pueblo, favoreció consenso para la defensa de los territorios frente a enemigos comunes. Determinaron los límites de sus territorios, ya no considerando a las comunidades tituladas, sino a la integridad de los territorios y sus formas de gobierno. Primero con el mapa histórico-cultural, donde nosotros hemos hecho todo el trabajo de recuperación de las toponimias. Después hemos hecho la zonificación del territorio Wampis con el acompañamiento de nuestro compañero y amigo Hermeto. En el caso Wampis se elaboran teorías políticas originales, como el concepto de territorio integral, llamado en idioma Wampis de Iña Wampiste Nunca. Y según el exPAMOC Pérez, la autonomía es compuesta de una dimensión comunal, de control del territorio para el bien de las comunidades y el fortalecimiento de los vínculos socioculturales alcanzados por el consenso de la nación Wampis en largos debates intercomunitarios que construyen un futuro común. Este gobierno está instituido por una estructura básica que organiza diferentes niveles jerárquicos. Destaco que esa estructura formal en construcción es resultado de elaboraciones intelectuales de sabias y sabias llamadas Weimakus, portadores de poder y visión, autoridades de la cosmopolítica Wampis. Los criterios y condiciones para la autoridad política en este territorio están asociados a relaciones de poder en comunidades, en relaciones familiares, de parentesco y casamientos. Las acciones recientes de ejercicio de la autonomía de la nación Wampis por medio del gobierno territorial autónomo de la nación Wampis pueden ser agrupadas en algunos ejes. 1. Políticas internas de autonomía y gobierno comunal. 2. Relaciones internacionales, interétnicas y plurinacionales, sean alianzas o disputas. 3. Relaciones con el Estado y agentes privados. Y 4. Extractivismos locales y regionales y legales. Se destacan conflictos internos que debilitan las relaciones comunitarias y dividen y fracturan
a las relaciones comunitarias One Piece y Aguajún, especialmente las ofensivas de las economías de extracción masiva e ilegal de maderas y minerales. El gobierno One Piece se posiciona a favor de una nueva constitución política que reconozca el Perú como país plurinacional. Lo que demandan es el reconocimiento por el Estado de las naciones originarias y sus gobiernos autónomos como sujetos de derecho. Eso no excluye la solidaridad y la concertación entre las naciones originarias y sus gobiernos autónomos como horizonte de emancipación de las relaciones de opresión y para realización de la vida plena. La constitución de los estados modernos es un hecho que no debe ser entendido como único destino posible, mucho menos ideal para las naciones originarias. Esa es una reducción de los procesos históricos y de la historia propia desde las naciones originarias. Para los One Piece, la utopía de realización plena del ser o el Tarimat Pujut se dará por las propias fuerzas que constituyen la sociedad y el territorio integral de la nación One Piece. Que los estados jamás representaron a las prácticas y los conocimientos de organización social de las naciones originarias. En el Perú son 55 pueblos indígenas que jamás tuvieron en el país en que habitan sus formas de gobierno incorporadas o reconocidas por el Estado. Es extremadamente urgente que nos movilicemos colectivamente en dirección a iniciativas de recuperación de territorios históricamente expropiados, ¿no? Movimiento hecho por los guaraní en Brasil, los Caingangue, los Tupinambá, los Kaapor, el pueblo Mundurucú, los Krenak y muchos otros. Los principios de justicia y las formas de gobernarse, las agendas políticas y prácticas de las autonomías de las naciones originarias son más que inspiraciones para la emancipación de los pueblos del mundo. Son invitaciones para que todos y todos seamos responsables y capaces de gobernar nuestras propias vidas de manera organizada, justa y solidaria en territorios con control popular en fase a los autoritarismos oligárquicos, religiosos, capitalistas y paramilitares. Mama aku ke mine aku ko hiya kumda di hati tipu kota. Desde la antigüedad de nuestra existencia hubo aliados, el mono blanco, el picaflor, la lagartija, la hormiga, eran aliados de los One Piece. Y la historia dice que el picaflor nos trajo el fuego y el picaflor se va al pueblo Tacrea y nos trae el fuego. Creo que hoy se puede notar que sí estamos avanzando porque tenemos muchos aliados a nivel de América Latina y el mundo. Bueno, más bien ahora quisiéramos abrir el espacio por si hay algún comentario, alguna pregunta de parte del público. No sé cómo acomodarme. Pues ahora sí. No, que al final de tu presentación hablabas
sobre estas prácticas productivas de la comunidad, ¿no? Basadas en un principio de reciprocidad. Solamente quería preguntarte, más bien solicitarte si podías profundizar un poco más, que digamos, quedé muy interesado en otros contextos del hemisferio, ¿no? Particularmente en el norte de Sudamérica están estas prácticas conocidas como mingas, por ejemplo, ¿no? Que son pues fiestas de trabajo, vamos a decir, ¿no? Donde toda la comunidad se integra para llevar a cabo determinadas actividades y tiene esta dimensión festiva cada vez más ausente en nuestras modernas sociedades, ¿no? Digo, ¿quién considera el trabajo como una fiesta hoy día, ¿no? En nuestros contextos, ¿no? Pero en muchas de estas comunidades, pues sí tiene esta dimensión festiva y colectiva. Entonces mencionabas, ahorita no recuerdo los conceptos, era solo eso, si podías ampliar un poquito, ¿no? Y ya, gracias. Gracias a ti. No sé si alguien más, ahora no van a querer preguntar. A ver si funciona el micrófono. Bueno, yo quería saludar muy positivamente esta mesa y la temática que se ha abordado. Solamente quiero tocar un punto y me gustaría, de ser posible, si se pudiera, sin caer en la futurología, dibujar las coordenadas fundamentales de un escenario actual en el caso del World Map, y quizás un poco más allá, incluso diría yo, de la experiencia singular de Mulemu, teniendo en cuenta que hoy simultáneamente hay una disposición y una voluntad diferente al que prevaleció durante el periodo previo, también considerando que hay un proceso de convención constitucional que toca directamente este tema, este problema, y que aunque no está todo resuelto porque hay un plebiscito de salida, me parece que dibuja un escenario. Entonces yo no sé, Patricia, felicitando además por su intervención, si se pudiera dibujar esquemáticamente un posible escenario. Bueno, por mientras puedo ir respondiendo, si quieren después hacer otras preguntas. Porque, primero que todo, muchas gracias por las preguntas, porque era justo lo que me hubiera gustado poder, así como que hubiéramos casi palo blanco, para que me den las preguntas justas. Porque están relacionadas, igual, lo que quería comentar de la primera pregunta, de estas prácticas productivas basadas en la reciprocidad, que ya vemos que es un hilo conductor en todas las prácticas, es como una especie, a mí me gusta una cita que hace Echeverría, Bolívar Echeverría, de Benjamin, que cuando habla del ángel de la historia, cuando habla sobre la necesidad de recomponer lo desunido. Creo que yo creo que es un momento histórico en el que estamos, que es crucial como humanidad, incluso como planeta, en que necesitamos explorar otros sentidos, otras formas, otros paradigmas de organización de las relaciones sociales y productivas, porque ya sabemos que no podemos continuar como están las cosas, con el paradigma actual hegemónico. Entonces, justamente ahí entra lo que veíamos, cómo se están empezando a articular experiencias, propuestas, formas de vida, formas de organización desde distintos territorios, con sentidos comunes de principios que deben observarse en toda relación para que pueda existir el equilibrio, para que pueda permanecer o recomponerse ese equilibrio que fue fragmentado, que fue escindido por las rupturas que hizo el capital, estas grandes transgresiones al orden correcto de las cosas, para que se pueda mantener la reproducción de la vida para esta generación y las próximas, ¿no? Que esa es la verdadera sustentabilidad que deberíamos perseguir. En cuanto a lo de las prácticas productivas, bueno, lo del tema de la reciprocidad es justamente un principio que se podría contraponer a lo que es el principio de, digamos, cosmovisión
actual que prima, que es capitalista, que es neoliberal, que es un modelo extractivista, por lo menos en América Latina, o sea, orientado a la exportación de los recursos primarios, en que no hay como que el ciclo económico que todas las culturas, menos la hegemónica, habían observado siempre, que es el dar, recibir y devolver. Y ese devolver es el que se ha escindido, no se está devolviendo a la tierra. La primera fractura, la gran fractura metabólica que dice Bellamy Foster, la ubica justamente en el momento en que comienza a expandirse el capitalismo industrial y que, por ejemplo, en los centros industriales de Europa ya no se acabaron el suelo por el tema de la demanda de más alimento, el suelo se empieza a deteriorar. ¿Qué hacen? Van a buscar los fertilizantes naturales en otros territorios lejanos, donde Perú y el guano y el salitre, que al final terminan generando o fomentando la guerra del Pacífico para poder controlar el salitre, por ejemplo. O sea, esas son las repercusiones que han tenido esta forma de organización de las relaciones productivas, simplemente en función a la acumulación y a la reproducción del capital, sin devolver a la tierra lo que se necesita para que se pueda reproducir, para que se puedan dar los ciclos necesarios para la recuperación de la tierra, del suelo, de los nutrientes. Esos son ciclos biológicos, son básicos, ¿no? Esenciales para la vida. Ese, por un lado. El tema del trabajo tampoco se le da, el tema de acumular y quedarse con la plusvalía, con lo que corresponde al trabajador. Eso también fue otra expropiación, y convertir al trabajo y a la tierra en mercancías, por ejemplo. Esa falta de devolver es la que se tiene que retomar, y a partir de la reciprocidad justamente es esa forma de volver a poner las cosas en equilibrio y decir, bueno, nosotros tomamos de un territorio, tomamos algo de otras personas dentro de la misma comunidad, de otras comunidades, tenemos que hacer algo, una acción para devolver. Y esa devolución implica que todo lo que se está intercambiando, tanto ni siquiera verlo en un plano metafísico, pero físicamente eso se va equilibrando, no se van acumulando las riquezas en un espacio en detrimento de un territorio que se seca, que se mata, se asesina, como ocurre, no sé si se fijaron, el nivel de deterioro de los territorios en Wallmapu, la erosión, ya ahí no se puede plantar, y esos bosques nativos que habían antes eran de una biodiversidad impresionante, una cantidad de agua, y es uno de los territorios que se están secando, por ejemplo. Entonces, para mí la reciprocidad es parte o la base de un paradigma nuevo que se tiene que empezar a plantear y que se vincula justamente con estas definiciones que se están dando dentro del proceso constitucional, en el cual ya han sido aprobadas para pasar al borrador de la Constitución que se va a presentar en el plebiscito. Fueron aprobados los derechos de la naturaleza, fue aprobado el pluralismo jurídico, que ahí entra el AZMAPU y todos los sistemas jurídicos de los pueblos originarios. El AZMAPU, que lo menciona Juan Pichún, es un concepto, son las normas de la tierra, son el sistema jurídico de la tierra que cada territorio, cada LOFMAPU tiene el propio, con sus particularidades. Y ese sistema tiene todos los protocolos y las normas que se tienen que observar y que se tienen que proteger de un territorio para justamente que se pueda mantener ese orden correcto, que es el equilibrio, realmente la armonía dentro de esas relaciones. Y eso ya ha sido incorporado. Ha sido incorporado también el tema del buen vivir, el Kume Moñén, a lo mejor todavía no es explícito, creo, pero el buen vivir sí. También fue incorporado el Litrofil Muñén, también, o sea, el tema por lo menos de la biodiversidad, el concepto de la MAPU, del territorio, de la totalidad, de una totalidad interconectada, indisoluble, que es interdependiente. Todos los vínculos son interdependientes, y cuando se tiene esa noción sistémica de que realmente si hay una afectación a uno de los elementos, afecta el todo, y ese todo, ya la identidad de ese todo se transforma, ya no es el mismo. Y eso es lo que se tiene que considerar justamente dentro de la reciprocidad. Es como mantener como un equilibrio en los intercambios, ¿no?
Y eso también se extrapola al tema productivo, al tema económico, el trafquinto, que se hagan intercambios que se observe por lo menos que hay un equilibrio simétrico, los guillatunes, que son estas ceremonias que hacen que se puedan redistribuir lo que son la acumulación de excedentes de la producción, se comparten en una fiesta, y eso es un señalamiento claro de decir, bueno, esto es de todos, esto es gracias a todos, y si uno está bien, todo el resto está bien. Las transgresiones, los trafentum, que es cuando se afecta a un elemento, a una persona o a un elemento de ese espacio, de esa biodiversidad, que son estas transgresiones, cuando se tienen que reparar, no se repara solamente a la persona a la que se afectó directamente, sino que todos los vínculos de la comunidad, los vínculos dentro del territorio, del medio ambiente, se tienen que considerar. Yo creo que ese es por lo menos lo que está plasmado ahora lo que se está plasmando, sobre todo en los debates. Ahora no sé qué es lo que vaya a ir quedando en el borrador final, en los debates, por lo menos los debates constitucionales, que se hayan posicionado todos estos conceptos. Hace 10 años era impensable. Ahora, con respecto al horizonte futuro que se puede ver con el nuevo escenario, obviamente hay esperanza de que van a cambiar, que se pueden abrir el diálogo, por lo menos hay una voluntad de diálogo del gobierno que se ha visto en 2 visitas consecutivas, lamentablemente fallidas, por la primera por la ministra del Interior, por Isquia Siches, y creo que ayer fue el subsecretario también de gobierno, y tampoco fue bien recibido, se tuvieron que ir, fue fallida la forma porque, bueno, muchos de los dirigentes mapuches señalan que no se han respetado los protocolos, por ejemplo. Y por eso quise detenerme un poquito en el tema de los parlamentos. Los parlamentos se organizaban durante años, cuando se hacían los parlamentos con los representantes de la corona española, y eso es lo que dice, nosotros siempre hemos parlamentado, siempre hemos dialogado, pero tienen que haber una serie de protocolos, de preparativos, para que las personas puedan venir y podamos tener la opinión y la voz de todos los dirigentes, porque no hay una articulación jerárquica vertical donde haya un líder que va y representa al resto. Es otro tipo de organización distinta, en que deben hablar con todos los actores de un territorio, y eso lleva tiempo, no se puede llegar de un día para otro a hablar con una persona y no con el resto. Por ejemplo, por eso puede haber habido un problema ahí. Y en el caso yo no alcancé a poner por tiempo, justamente Juan Pichún explicaba, habló en un programa de la televisión para decir que ellos no estaban dispuestos a dialogar mientras no hubiera un plan claro y serio de restauración territorial y de autonomía, de que se considerara también restaurar ciertas autonomías, espacios de autonomía de las comunidades. La CAM, sobre todo, no participó en el proceso de elecciones de constituyentes, no estaban de acuerdo con que los mapuches participaran, esa era su posición. Obviamente también hay otros que sí están de acuerdo en que hay que ocupar todos los espacios posibles para poder posicionar o para poder mejorar las condiciones para la negociación y para los diálogos. Esas son las posturas. Bueno, hay unas que son más radicales porque justamente ellos ven que durante todos los siglos en que han tratado de obtener algunos diálogos o alguna restauración de lo que se les fue despojado, no hubo ningún avance, por lo menos que a ellos los satisfaciera. Entonces dicen que, bueno, ahora ellos, porque deberían creer, ahora hay una falta de confianza importante. Pero bueno, no me quiero explayar más. Gracias. Gracias, Patricia. Bueno, no sé si hubiera algún otro comentario. En caso de que no, no sé si Aline todavía está en línea y quisiera dar algún comentario, o tú, Pablo, sí, si nos pueden ayudar diciendo, si sigue Aline de pronto. Bueno, muchas gracias, pues, Pati, Beto, y a ustedes por estar aquí. Solo 3 puntos también que son una tentativa de un diálogo y debate que se abre en este espacio de preconferencia, ¿no? Prefigurar los horizontes futuros
son parte de una especulación siempre codiciada, ¿no? Inevitable, pero sí tenemos referentes históricos certeros. Los últimos dos grandes procesos constituyentes en América Latina, que son Ecuador y Bolivia, prefiguran con las particularidades de lo que es la cultura política de los estados modernos nacionales y su distinción. Chile y Bolivia son muy distintos, pero es claro que en el periodo post-constituyente deviene un gran proceso de potencia, ¿no? De expectativa, de tiempos de implementación con marcos generales que implementen y cultura política de apropiación de esa constituyente, pero vienen fracturas. Y la próxima conferencia será interesante porque escucharemos a Moira Millán, por ejemplo, y a la presidenta de la constituyente, que es Lucía Loncón, ¿cierto? Elisa Loncón. O sea, solo para hablar de las grandes tensiones de lectura, de los liderazgos en la gran cultura de la visión de Wallmapu, en donde hacen evidente que hay también fisuras irreconciliables en dos o muchos modelos y proyectos de vida, ¿no? En ese sentido, me parece que lo que las gramáticas constitucionales incluyen, también instrumentan y se apropian hasta su agotamiento, ¿no? El concepto de Ubuntu, por ejemplo, para la Constitución sudafricana significa un espacio irrenunciable porque son conquistas, pero también son vaciamientos de sentido, ¿no? Y en ese sentido, toda esta riqueza del lenguaje que nos compartiste, Pati, creo que son parte de estas voces de sabiduría desde Abya Yala que nos están transformando la cultura política mestiza, blanca, colonial, en la medida en que empezamos a hablar no solo las lenguas originarias de nuestros pueblos de los que devenimos o no, sino posibilidad de nombrar el mundo distinto. Y esto, sin embargo, es una potencia que está más allá de los tiempos del Estado y sus constituyentes, ¿no? Para polemizar, ayer abrió Xóchitl con un debate fundamental en torno a la multidimensionalidad de la guerra, ¿no? Frente a ello, yo cuestiono la idea de una guerra como totalidad. En ese sentido, sin embargo, distinguir violencias y horizontes de autonomía como posibles horizontes de paz, me parece que es algo que está puesto en este debate y yo interrogaría, no para resolverlo ahora, sino como un diálogo que estamos tejiendo como grupo y en este espacio que se nos ha brindado, ¿qué implica el transitar o reconocer tensiones y complementariedades entre esa noción de resistencia, como el gran ciclo persistente de resistir, resistir, aguantar, al gran desafío de reexistir para producir, construir, reinventar, ¿no? Porque finalmente esa es una de las cuestiones que también hoy desdoblan el debate entre la propia intelectualidad indígena originaria afrodescendiente, ¿no? Los 500 años también tienen muchos matices y hoy por hoy, como también lo han dejado claro estas exposiciones para mí, creo que nos hacen que el posicionarnos desde Abya Yala a África Ladina no disuelven la virtud de la potencia popular de esa historia latinoamericana y caribeña, ¿no? Y en ese sentido, pues todos los niveles de realidad también con los que nos enfrentamos son necesarios para ponerlos en parte en este debate, y así que agradezco mucho el espacio, lo compartido por cada uno de los y las colegas del grupo de trabajo, y por supuesto este espacio en el precongreso. Gracias a Carlos Abarca, a Alain Basail, a Verónica Paredes. Creo que esta es la experiencia académica Meca. Así que bueno, eso es todo lo que quiero compartir. Gracias. Pues para no abundar más, no sé si Aline quisieras compartirnos algo. Solo algunas pocas palabras muy rápidamente, solo para, bueno, primeramente agradecerles. No escuchamos. ¿No me escuchan? Oh. Ahora sí. ¿Sí? Bueno, ¿me escuchan bien ahora? Sí, sí te escuchamos, Aline. Ah, perfecto. Bueno, solo algunas pocas palabras, creo que todos ya hicieron, ya me sentí un poco ahí. Estuve aquí acompañando desde Brasil, pues estoy muy contenta de poder estar en este diálogo. Creo que solo algunos apuntes muy rápidos acerca de también la importancia de pensar y reconocer los territorios quilombolas, y creo que con esto va de mano con lo que nos presenta Jay, ¿no? Que es importante reconocer
que una de las cosas que se ha ocultado en la historia del continente, se puede decir, fueron con estos espacios como los quilombos, fueron estados autónomos adentro de los mismos territorios. Entonces, estos diálogos que hoy estamos construyendo son muy importantes porque pues, es tejer las cosas que ya están ocurriendo, estas existencias que están creando las geopolíticas y geopoéticas de las mismas cosas que ya están pasando. Estaba escuchando un poco la mesa anterior y me pareció súper importante también pensar desde ahí de que los quilombos, las comunidades autónomas, las reconstrucciones y construcciones de lo que ya está, de lo ancestral que está en la contemporaneidad, pues se hacen desde diálogos como los que tuvimos hoy. Entonces, solo agradecerles y darles un abrazo desde aquí. Y es esto, solamente esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Aline. Y bueno, pues ya para no hacer más, creo que ya estamos a raya. Efectivamente, no, yo igual creo que lo que permiten estos espacios es ir poniendo la atención en estas formas de recuperar, de resistir, de reexistir, ¿no? Y recuperar el territorio desde diferentes maneras es también esas formas de nombrarlo, y en algunos casos también estas otras formas de construir nuevas formas de nombrar el territorio, ¿no? Frente a la realidad tan diversa que estamos viviendo y que nos atraviesa de múltiples maneras también, ¿no? Parte de ese pluriverso al que nos enfrentamos hoy día. Y pues muchísimas gracias por su asistencia, y muchísimas gracias también a toda el apoyo en la parte técnica, que ha sido fundamental. Y desde luego también a todo el equipo de SESMECA por hacer este espacio posible, ¿no? Del Precongreso de Claxo. Pues muchísimas gracias. Es todo.